decía, quiero que sea la primera y que continúe, ¿sí? Sí, con mucho gusto. Bueno, yo les tiré como para problematizar esta cuestión, ¿no? De lo que sería, ahí nos acompaña también el profesor, amigo, Buenas, ¿cómo está? colega, trabajamos juntos. Él también es profesor de la facultad conmigo y es, también una materia de psicología educacional y del aprendizaje, así que por eso también está invitado, él y sus alumnos. Por ahí decía esto de comenzar por lo básico, que por ahí hoy hasta se puso de moda y cuestionarlo, ver a ver qué, estas palabras, ¿no? Inteligencia, emoción, aprendizaje, contextos de vulneración o de vulnerabilidad, podemos hablar de esto de la vulnerabilidad, qué papel juega. Y esto de cuándo se comienza a juntar lo de hablar de inteligencias, de hablar de una inteligencia emocional, de hablar de educación emocional. Este, eh, no sé si quieren que comencemos por ese lado, porque no es tan viejo esto. No hace mucho que aparece, por lo menos, ¿no? No sé, Lijo, ¿qué te parece? ¿Querés Sí, comenzar por vos? supuesto, sí, sí. Espero que me escuchen bien porque en un minuto se fue la señal, así que estaba un poco tratando Dale. de conectarme en esto. Bueno, precisamente, Ilse, como tú comentas, claro, esto no es tan nuevo. Es algo que es parte de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Desde hace mucho más que desde que lo conocemos. Yo creo que todos pueden haber escuchado al menos de un libro que se llama La inteligencia emocional, ¿cierto? De Daniel Goleman, es muy conocido. Y fue precisamente este libro el que en los años 90 hace que empecemos a hablar de esto. Pone sobre la mesa temas que hasta ese momento no eran conversados, incluso eran ridiculizados. Hablar de emociones aún en muchos países, depende de la cultura, ¿cierto? Es algo extraño, incluso ahora, en la actualidad. Y en esa época era desconocido la importancia de las emociones, qué importancia tenía en la crianza de un niño, por ejemplo, ¿cierto? El educar emocionalmente, el enseñar al ser humano a nombrar las emociones que tenemos, el enseñar al ser humano a regular y no controlar esas emociones, que hasta hace mucho, mira, en realidad yo he visto gente actualmente que de todas maneras vive con esta forma de manejar este mundo emocional, ¿cierto? Que tiene que ver con el control de ello, como algo que viene a hacernos daño a los seres humanos y que hay que reprimirlo de alguna manera porque parece que por culpa de las emociones somos infelices. Entonces, eh, empezamos a hablar de esto muy de a poco en ese momento. Mm. Se masificó este libro. Sin embargo, para quienes lo han ojeado, al menos los que han podido leerlo un poco, el inicio del libro no es muy amigable. Habla mucho de neurociencia y eso hizo que la palabra o la inteligencia emocional se conociera, más no mucho acerca de qué era. ¿Mm? Los profesionales, claro, quienes ya estaban inmersos en esta área, por supuesto, leen los libros, aprenden de ello, pero quienes no, costó mucho que esto, ha costado mucho que esto llegue a ser vivenciado por las personas. Y en eso estamos hoy en día, y por eso también este tipo de espacios se agradecen siempre, si es que nos van haciendo más humanos también, ¿no? Y nos ayudan a disfrutar la vida de mejor manera. Entonces, si ustedes me preguntan desde cuándo, desde hace muy poco que se empieza a nombrar esto para todos nosotros. No han pasado más de 30 años. Sin embargo, desde cuando esto realmente se comienza a entender un poco más, se empieza a dar poco a poco, a crear un cambio de paradigma que ya saben que se demora, ¿cierto? Tarda bastante tiempo en lograrse, no es una cosa que suceda así rápido. Yo me atrevería a decir que no va más allá de los últimos 10 años y que nos hemos atrevido a decir
a propósito, igual asumiendo las burlas incluso de algunos profesionales de otras áreas, ¿cierto? Que, por ejemplo, la violencia no está bien y que existe el trauma, que antes era algo que parece que no, ¿cierto? Que efectivamente las emociones hay que cuidarlas, que hay que educarnos en esto y que no son nuestras enemigas. Estamos en ese momento. Me parece muy hermoso también, por cierto. Eli, Claro, claro que sí. Y bueno, yo quiero ir como retomando algunas cosas que Liz mencionaba. Primero en torno a hablar de lo importante que era antes, sobre todo el término de inteligencia, ¿no? Y referirnos a inteligencia desde el coeficiente intelectual y estos paradigmas que se iban manteniendo de que las personas más inteligentes eran las personas que dominaban las matemáticas, la física, de pronto por ahí la literatura, pero las personas que tenían otro tipo de habilidades, no, eran habilidades nada más, pero no se consideraban como inteligentes. Pero también se empezó a visualizar el hecho de que muchas personas que eran brillantes, por ejemplo, en el ámbito académico, en el ámbito escolar, no necesariamente tenían ese éxito, aunque esa palabra podría ser tan discutida, pero no eran tan brillantes en su vida y afuera cuando salían de la escuela, no tenían, de pronto les costaba, por ejemplo, mantener relaciones o les costaba establecer relaciones. Y entonces, con ese nacimiento también desde Gardner, también en la década entre finales de los 80 y los primeros años de los 90, de las inteligencias múltiples, y cuando él propone el término de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal, es cuando Goleman como que saca esos términos, ¿verdad? De ahí los extrae y dice, bueno, vamos a integrarlos en algo más grande, que tiene que ser justamente esta inteligencia emocional. Y si bien es cierto también, como Liz mencionaba, las emociones son algo propio de nuestra vida y existen desde que existe el ser humano, pero esta idea de que enseñar sobre las emociones es algo también nuevo, porque indiscutiblemente se pensaba que las emociones, al ser parte de nosotros, están ahí todo el tiempo y de alguna manera las vamos manejando. Pero hablar de inteligencia emocional toma esta otra connotación. Y yo recordaba cuando Liz decía, hablabas de las burlas, ¿no es cierto? Muchas veces en el círculo profesional. Yo recuerdo este término de inteligencia emocional, sí, de hecho yo lo escuché y me empecé a formar en Chile, así hace muchos años atrás cuando estudiaba mi maestría justamente allá. Y cuando yo regresé a Ecuador y empecé a trabajar en la universidad, estaba a mi cargo una materia que en esa época se llamaba test de inteligencia y destrezas. Entonces, yo daba en la primera parte todo lo que eran las corrientes, ¿no? En torno a la inteligencia. Y claro, y en esta última parte yo incluía lo que eran las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Y recuerdo que mi directora de carrera me retaba, o sea, me decía, no puedes dar eso porque eso no es científico, eso no está comprobado y no. Entonces, era y yo le decía, es que yo voy a enseñar esto porque sí está comprobado. Y claro, y les daba a los chicos, les decía, tienen que también aprender esto porque los números, me vuelvo a la materia, ¿no es cierto? Solo hablando de test de inteligencia, hablar de los números nada más no te da una valoración total de lo que es la persona. Entonces, claro, ahí empezaban esos pasos, pero yo concuerdo mucho con Liz en hacer referencia que es en este último tiempo cuando, sobre todo, y en estos últimos años, después de la pandemia, cuando vimos que se afectó tanto este lado de las emociones, cuando se ha retomado la importancia y la necesidad de hablar de la inteligencia emocional y de hablar de reconocer las emociones y de validarlas a todas por igual, porque, por ejemplo, en el mundo de los adultos muchas veces no queremos que los niños nos vean llorando, porque esa emoción aparentemente es negativa, es mala y hay que guardarla, hay que reprimirla. Entonces, ¿cómo puede un niño gestionar la emoción de su tristeza si es que nunca ha tenido un modelo para hacerlo? es interesante, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero primero se me ocurre pensar esto de que la modernidad relacionada con el iluminismo, con la razón, o sea, no se habla de razón emocional, siendo que la modernidad, hija del iluminismo, eh, ¿cómo aparece la palabra inteligencia y no razón? Se me ocurre, digamos, porque es lo propio. Y en realidad, más allá de que la problemática
estuviese presente, como bien dicen ustedes, ¿cuál es la disciplina que es la primera que comienza a decir, bueno, este tema me interesa? Las neurociencias, la psicología, la pedagogía. A mí me parece que quienes empiezan, Elizabeth, a ver si estás de acuerdo conmigo, a hablar de las emociones, no es ninguna de estas que tú has nombrado, sino que el mundo emocional aparece en la filosofía, sin duda. Quería Aparece ir en la por Action, ahí. filosofía. ¿no? Una pregunta tramposa. Dirigido todo, ¿ah? ¿No? Por supuesto, tenemos diversos pensadores que ya percibían la importancia de esto. Es curioso observar la antigüedad de estas conversaciones que estamos teniendo hoy día, ¿cierto? Y la resistencia que todavía existe a ellas, ¿no? ¿Qué punto era el que querías tocar, Ilse, de la filosofía y del inicio de estas conversaciones acerca de la emoción, acerca del temperamento y de cómo se manifiestan las emociones a través de este temperamento, ¿cierto? ¿Qué te llamó la atención de esto? No, justamente vos fuiste algo más antiguo, porque, claro, o sea, lo relacionábamos a la problematización con el siglo XX, ¿no? No. Pero Claro. vemos más vivo con el siglo XXI. Pero, como bien decís vos, ya antes de la psicología, antes de las neurociencias, la filosofía, pensadores muy antiguos desde los clásicos, veían la cuestión que lo podían ver desde la parte más bien relacional y sobre todo desde la paideia griega, ¿no? Que ya está presente esa combinación entre el aprendizaje y la filosofía de la mano de la relación, ¿no? Cuando vamos a esta referencia de Sócrates, vemos cómo Sócrates eh, con la mayéutica mismo hace jugar las emociones. Quizás no están, o sea, caracterizadas o expresadas así como hoy, pero ya está en esa filosofía y en esa pedagogía clásica la relación entre los contenidos, el argumento y las emociones. Si no me afecta, porque me logra afectar la ironía socrática, genera movimientos de conocimiento. Pero Sí, bueno, por eso sí. digo que es mi primer amor la filosofía, ¿no? Así que, Y bueno, y de hecho, después, aunque no se hablaba tan así de las emociones, pero recordemos también estas tipologías de la personalidad, ¿no? El flemático, el colérico, que tenían que ver, que estaban vinculadas directamente con las emociones, con órganos del cuerpo, porque Absolutamente. no se entendía tanto del cerebro aún, pero ya se hablaba, o sea, hablar de una persona colérica ya te va dando cuenta de qué tipo de emoción era la que le dominaba, lo mismo una flemática y demás. Entonces creo que como bien decía Liz, esas emociones, el hablar de, o el reconocer las emociones estaba siempre, desde el origen mismo del pensamiento y de estos pensamientos desde la razón, ¿no? Claro, después ya se fueron como direccionando desde las diferentes ramas de las ciencias. y también esto que decía Liz, me quedé con esta palabra, que es una palabra muy significativa de la modernidad, que es la cuestión del control, ¿no? Eh, la idea de que en realidad la modernidad, como pensamiento científico, estaba en función del predecir, del control, la cibernética, el primer orden, es ciencia del control, que influye también en todas las disciplinas posteriores, pero pensar el por qué no hay que hablar de control y por qué la diferencia de hablar, que ahora es lo que ustedes expresaron, gestionar las emociones, no controlar. Es un salto cualitativo, ¿no? Claramente es un salto enorme, enorme, porque además nos permite ser humanos, ¿no? Es imposible controlar, ¿m? Entendiendo que el control implica el poder
tener un real manejo de esa variable que quieres controlar. Las emociones son inconscientes. Tenemos una gran cantidad de emociones en un día asociadas a una gran cantidad de pensamientos. Las separamos en el lenguaje, pero en realidad, más allá de ser un ejercicio académico, están unidos. Y tenemos alrededor de 60.000 pensamientos en un día. Así fluctúan nuestras emociones también, ¿no? A veces con una intensidad mucho más baja, a veces con una intensidad enorme. Sin embargo, el control de ello es absolutamente imposible. Podemos sí trabajar nuestros pensamientos, por cierto, quizás más adelante hablemos de ello, pero podemos gestionar nuestras emociones, sí, con diversas técnicas que la inteligencia emocional ha ido desarrollando, la ciencia también ha ido desarrollando esto, ¿no? Mostrándonos que en la medida que aprendemos a conocerlas, a nombrarlas, a la medida que aprendemos diferentes técnicas para entrar en un estado de serenidad, nosotros podemos manejar este espacio que existe entre el estímulo que genera una emoción que puede ser interno o externo y la conducta final de nosotros frente a esa emoción. Y eso es la regulación o gestión de las emociones. El control no existe, bajo ninguna circunstancia. Y creo que con lo que Liz acaba de mencionar, es importante entender algo, que si queremos aprender, entonces que gestionar las emociones significa aprender sobre las emociones. Y esto es bien importante porque entonces hay que enseñar a hacerlo. Y mencionabas algo importante también, Liz, el hecho de que eso se lo hace desde niños y tenemos que trabajar en pasos, ¿verdad? Primero aprender a identificar las emociones, a reconocerlas, como bien tú mencionabas, luego aprender a diferenciarlas, asociarlas a ciertos momentos para poder desarrollar este proceso de autorregulación después, que es importante, o de gestión de las emociones. Entonces, es algo que se va haciendo desde los primeros años de vida y se va avanzando paulatinamente. No es algo que la persona va a aprender naturalmente, porque de pronto sí, algunas cosas aprendes a regularlas, pero otras no, y ahí es justamente cuando encontramos esas dificultades en temas de violencia, por ejemplo, que Liz mencionaba hace un momento. Por ahí en esto de cuando uno piensa lo temprano, ¿no? El primer escenario. No sé si a ustedes en Ecuador o en Chile pasó que se primarizó el nivel inicial, se primarizó, ¿no? ¿Se primarizó? ¿Qué quieres decir con eso? No. Como que se jerarquizó determinadas cuestiones que eran de la primaria, los primeros años del jardín o del nivel inicial o del kinder. Se le comenzó a pedir cosas Sí, sí, a por ejemplo, yo creo que algo necesario en los primeros años de vida es ver cómo instrumentar esta cuestión del jugando con la gestión de las emociones. Porque si vos pasás a lo lúdico, es como que no hay una participación creativa de las emociones cuando directamente bajás como un programa de aprendizaje de las emociones. No sé si a ustedes les pasó, para mí hay un efecto muy grave del haber querido adelantar contenidos, cuestiones en el nivel inicial y no permitir que los chicos lograran, los niños, jugar. o sea, mi opinión personal y también profesional al respecto está mezclado, ¿ah? Porque desde lo que sabemos, por supuesto, del desarrollo infantil, evidentemente el juego es lo más importante para el niño. Y es lo más importante porque lo es para su desarrollo como ser humano, ¿no? Eh, Entendamos que el ser humano, o quisiera proponer más bien esto, el ser humano nace con la capacidad, quiero proponer esta mirada, ¿no? De ser un ser humano. Es un Homo sapiens sapiens. Pero no necesariamente se va a humanizar de la forma correcta. Y eso lo podemos ver en diversos casos que pueden ustedes encontrarlos en internet, de niños que han sido abandonados en espacios selváticos o abandonados en espacios donde la cultura no está presente y esos niños no se comportan ni siquiera un ápice parecido a lo que se comporta un niño
de una ciudad normal, corriente, ¿no? Entonces nacemos con la capacidad para humanizarnos y volvernos lo que somos nosotros, ¿no? De la misma manera, vamos mostrando en cada momento de nuestra vida esa necesidad primaria para humanizarnos. Es natural en nosotros, ¿sí? Pero tiene que ser encauzado y permitido por quienes cuidan a ese niño o esa niña, ¿no? Y cuando restamos, Ilse, el juego, que es, como les decía antes, lo más importante para ese niño y niña, que es lo más necesario para su desarrollo y que cada niño lo hace muy en serio, por cierto, ¿sí? Es muy importante, muy serio hacerlo bien, jugar bien. Entonces, restamos una parte importante de ese desarrollo. Y resulta algo como lo que ustedes comentaban hace un rato atrás. Claro, un ser humano que a lo mejor puede aprender con... ¿Me escuchan? ¿Sí? Puede aprender con más rapidez ciertas habilidades cognitivas, ¿cierto? Hacer un mero ejercicio académico. Sin embargo, eso que comentaba Elizabeth hace un rato, que es poder llegar realmente a la autorrealización en su vida más adelante, muchos años más adelante, qué difícil va a ser. Porque ese espacio de juego del cual tú hablas, Ilse, es el espacio en donde efectivamente conocen las emociones, en la que juegan a los roles, en la que cada uno de ellos juega a ser otro, ¿cierto? Y a vivir experiencias de otro y la empatía empieza a nacer en ellos de una forma súper importante. Les quitamos eso que dura muchos años, les restamos de esta cantidad impresionante de horas de juego que requieren para un buen desarrollo y créanme, no es una buena apuesta, no es una buena apuesta en absoluto. Yo creo además que todo el avance y todo lo rico de las neurociencias que nos ha permitido incrementar en el ámbito educativo y demás, también han sido malentendidos. Entonces, a cuenta de la plasticidad cerebral, claro, se hacen errores que diría son más bien horrores, ¿no? El hecho, por ejemplo, de quitarles a los niños esta posibilidad de jugar, de hacer que mientras más pequeñitos sean, aprendan a leer, aprendan a escribir, que de hecho sí, lo van a aprender, pero ¿a costa de qué después? Y creo que vamos a algo más que va muy ligado al juego y que es importantísimo justamente cuando hablamos de todo, de todo lo que tiene que ver con las emociones, y es el hecho de la psicomotricidad. Porque recordemos que el niño es niño primero y se relaciona con el mundo a través del cuerpo. Antes que el lenguaje mismo, es a través de su cuerpo y a través de la expresión de sus emociones. Yo les suelo decir a mis alumnos, por ejemplo, el niño cuando recién nace, cuando es bebé, antes de que aprenda a hablar, ¿cómo se comunica? Se comunica a través del llanto. Y a través del llanto, él te dice si le molesta algo, si algo le duele, si quiere dormir o simplemente si quiere que le cargues. Y es una manifestación de sus emociones y es en su cuerpo, es a través de su cuerpo como lo va manifestando. Entonces, cuando empiezan ya los primeros movimientos del niño y después entra, digamos, hasta la cuna maternal, como se llame en cada uno de nuestros países, esta posibilidad también de expresarse a través del cuerpo, de ese ser vivenciado que se habla desde algunos autores en el ámbito de la psicomotricidad, se vincula mucho con el ir reconociendo las emociones. Como eso se pierde por escolarizarles tan rápidamente, entonces damos ese salto también y va quedando esa brecha, ese vacío en términos de expresión de emociones. Y luego vemos también, vamos al aprendizaje, por ejemplo, voy a salir un poquito de las emociones y vemos también que este apresurarles, ¿no es cierto?, en saltarse etapas propias y naturales de su desarrollo que se dan a través del juego, a través de la expresión motriz, genera después dificultades en el aprendizaje. Y entonces no es que el niño desarrolló esos problemas después, sino que las bases, los cimientos que se debían dar no se sentaron adecuadamente. En esto por ahí abrimos la jugada a la otra palabra, ¿no? ¿Qué relación podemos establecer entre el aprendizaje, la gestión de las emociones y un contexto vulnerable o de vulneración? ¿Cómo afecta, no solamente porque vamos más allá del aprendizaje, y también a la vez viendo el lugar del aprendizaje que no estamos hablando cuando hablamos del aprendizaje de una cuestión especializada, estamos hablando de vida, ¿no? Más amplio que la escuela. Pero, ¿cómo afecta cuando hay un contexto desfavorable o de vulneración o de vulnerabilidad
y qué relación podemos establecer por ahí con esto de la gestión de las emociones. El contexto de vulnerabilidad, lamentablemente, no solo presenta en muchos casos la carencia de lo esencial para la vida, de lo material, ¿no? Lamentablemente, en muchos casos está también relacionado con malos tratos, con un espacio casi eh, inexistente de expresión adecuada de las emociones, de permitir al otro ser quien es. Los niños en muchas ocasiones suelen ser vistos como un problema, las necesidades no se consideran. La vulnerabilidad es tremenda amenaza a la estabilidad emocional de los niños, de todos en realidad, pero de los niños quienes no tienen cómo defenderse de este mundo vulnerable, es más aún. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Va sucediendo que esos niños en general muy poco aprenden de su propia gestión emocional y a la vez suelen recibir bastante violencia de una manera o de otra, a veces física, a veces psicológica, cierto, verbal, eh, pero esa vulnerabilidad termina convirtiéndose también en esto que yo les nombraba hace un rato atrás, que son los traumas y, y, y que van a requerir de un tremendo desarrollo de habilidades emocionales para poder sobrellevarlos durante la vida. Un niño o una niña en un estado de vulnerabilidad requiere más de nosotros, requiere más del mundo educacional, requiere más de los profesionales que podemos estar ahí. No sé si en sus países ha sucedido, acá en Chile hace ya varios años atrás se dio muy intensa una discusión en el ámbito educacional en el cual se planteaba quién tenía la responsabilidad de ayudar a los niños de familias vulnerables, que estaban en escuelas vulnerables. Entonces la escuela decía en ese entonces que esto venía de la casa, del hogar, que los padres y madres son quienes tienen que hacerse cargo de educar en este ámbito. Y a la vez las familias, algunas de ellas se quejaban y decían, no, esto tienen que hacerlo los docentes. Entonces, una discusión tremenda, ¿no? Y recuerdo haber estado en esa época, hace más de 10 años, en un conversatorio en el cual se dijo algo que me pareció iluminador para mí, al menos, se los quiero compartir. Y fue, ¿quiénes estamos o podríamos estar más cerca de estar más preparados en estos términos, en estos temas? ¿Quiénes estamos más cerca de saber lo que es una emoción, de poder saber cómo educar emociones, de saber cómo podemos entregar a un niño habilidades para ser resiliente en su vida, ¿cierto? Porque sabemos que está en una situación vulnerable y no solo le ha pasado lo que le ha pasado, sino que le van a seguir sucediendo cosas. ¿Quiénes van a estar más cerca de eso? Los profesionales. Nosotros vamos a estar probablemente en muchos casos, cuando estamos hablando de espacios vulnerables, mucho más cerca de saber qué hacer de manera correcta que la familia. Y entonces, personalmente al menos, me quedé con esa explicación y me di cuenta que entonces el ojo tiene que estar puesto en los profesionales del área de la educación. ¿Cómo nosotros nos nutrimos de lo que la ciencia nos ha entregado, de lo que diversas corrientes, incluso espirituales, nos pueden entregar, sin entrar en temas religiosos acá, ¿no? Para poder nosotros trabajar con esta población vulnerable, ¿cierto? Y poder ayudarles efectivamente a salir de lo suyo, a salir adelante a pesar de tener familias que a veces son catastróficas, por Dios, ¿cierto? Niños que sabemos que a lo mejor nadie más le va a dar la mano. Y cuando hacemos entrevistas a personas, y esto tú has hecho infinitas entrevistas, Eli, seguramente esto lo puedes compartir, entrevistas a personas que han salido adelante desde de haber partido de situaciones muy vulnerables, siempre hay alguien en sus vidas que les mostró el camino. Y muchas veces pueden ser los docentes que los acompañaron. ¿Mm? Entonces, eso está en nuestras manos, los profesores, los psicólogos, ¿cierto? Que estamos aquí para poder ayudarles. Me parece que la relación entonces entre
El aprendizaje, la gestión emocional y la vulnerabilidad precisamente está en observar con claridad lo que quienes trabajamos en esta área podemos entregar a esta población vulnerable para que su gestión emocional sea exitosa con el tiempo, ¿no? Sí, sí, y además, añadiendo, creo que algo importante es que seamos capaces de reconocer también cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que nuestros alumnos van teniendo. Y creo que eso es importante diferenciarlos, porque Liz mencionaba el tema del maltrato y que algo tan terrible que creo que se va normalizando muchas veces en las sociedades es el hecho justamente de que está bien visto que un niño sea castigado, que a un niño le golpeen, que a un niño le maltraten, ¿no? Y claro, ves como algo malo cuando el maltrato es terrible, o sea, es como que ahí dimensionas y dices, sí, eso está mal, pero si a un niño le dices una palabra negativa o le dan un golpe, por ejemplo, en la espalda, o cosas de esas que no serían ese maltrato violento que las personas consideran, entonces está bien, está normalizado. Este término de que sí, el niño necesita una nalgada para aprender o necesita un par de nalgadas para esto, se va como haciendo tan cotidiano que entonces vamos poniéndoles también en una situación de vulnerabilidad. Y si avanzamos un poco en las edades y vamos, por ejemplo, a los adolescentes, vemos también condiciones de vulnerabilidad grande en ellos que vienen dados eh, tanto desde el entorno en el que están, obviamente, pero también desde afuera, desde lo que ellos van consumiendo a través, por ejemplo, de las redes sociales, a través del Internet, de las series que vemos con tanta frecuencia. Por ejemplo, temas como el hecho de esta explosión, no sé si en tu país, Liz, o Ilse, en el de ustedes, el tema de series de narcotráfico y cómo les van mandando el mensaje a los chicos de que a través del narcotráfico tienes una vida buena, consigues todo lo que quieres, consigues ropa, consigues joyas, consigues todas las cosas, es decir, una vida cómoda. Entonces, si nosotros tenemos chicos que están viviendo violencia dentro de casa, que están teniendo todo el tiempo esa situación de violencia, de maltrato, además de privaciones desde la parte económica también, es más fácil, se ponen en una condición de vulnerabilidad y es más fácil que todas estas mafias que están en nuestros países los atraigan a ellos. Entonces, nuevamente estamos en situación de vulnerabilidad con ellos y por lo tanto dejan las escuelas porque la escuela no les da el sostén, ¿no es cierto? No les da las raíces para detenerse porque quieren algo más rápido. Entonces, creo que es importante que aprendamos a identificar, a ir detectando también cuáles son estas condiciones de vulnerabilidad en las cuales vamos encontrando a nuestros alumnos dentro de la casa, que son las primeras, y luego las condiciones sociales que les van poniendo también en estos riesgos, en esta situación de vulnerabilidad, para que ahí sí, como Liz muy bien mencionaba, seamos como docentes, como profesionales, quienes vayamos acogiendo en ese sentido. Cuando tú mencionabas y decías quiénes estamos más capacitados para eso, yo recordaba todos los estudios que se hicieron, por ejemplo, en la época de la pandemia, y veíamos cómo aumentó el nivel de violencia intrafamiliar porque los chicos estaban en casa con sus propios agresores, cuando sabíamos que en las escuelas que también vemos que a veces en las escuelas hay violencia, no podemos negar eso, pero que eran los espacios un poco de contención para ellos, pero en casa no, y estaban las 24 horas del día, sobre todo en la época que nos tocó estar confinados. Entonces, claro, la labor de los docentes es ir identificando esas situaciones y empezar a gestionar la educación también hacia los padres, porque no podemos esperar que en el colegio vayamos enseñando, ¿no es cierto?, trabajando en temas de emociones, de control de violencia y demás, si en casa ellos viven otras cosas totalmente diferentes. Entonces, necesitamos también educar a los padres para que tenga sustento lo que queremos hacer con los chicos. Y a mí me parece importante rescatar esto que decía Liz, porque la pregunta inicial puede ser una pregunta impermeable, una pregunta de responsabilidad, o una pregunta, si yo en realidad comenzaba este proceso preguntando quién es el culpable o la causa de esto, no es lo mismo que preguntar qué hacemos con esta situación y quién es el que o quiénes serían los que pueden hacer algo con esta situación. Creo que ya a veces es importante
ver cómo las comunidades se hacen las preguntas, si quedan atrapados en una idea de hacer ciencia e investigación o verdaderamente es una pregunta humanizante y humanizadora. Entonces esto cuando decía Liz, bueno, ¿quiénes serían los mejor preparados o los que tengan las herramientas para acompañar, ayudar, transformar, cambiar? Creo que eso ya es un punto importante de diferencia y que cuando uno pregunta desde ese lugar ya está involucrado y por ende hay un respeto y una responsabilidad, ¿no? Eso me parece fantástico de esto inicial con la inquietud de este tema. Y después lo otro es decir, bueno, em, cuando uno escucha que por ahí dicen, se incorporó la idea de ignorante afectivo, analfabeto emocional. ¿Es real que exista un analfabeto emocional? ¿Es una metáfora? ¿Se puede dar que en un proceso con un contexto de muchísima vulneración la persona se transforme en un analfabeto emocional? Bueno, yo diría que el concepto de analfabeto emocional claramente es un tanto incluso ofensivo, a pesar de que entiendo a qué se refiere, ¿no? Se refiere más bien a esta idea de alguien que no logra entender en absoluto sus emociones, el mundo emocional, ¿sí? Sin embargo, hemos visto en la realidad que podemos llegar a sentir las emociones sin saber qué nombre ponerles, ¿sí? Pero las vamos a sentir igual. Entonces, tener una total desconexión de esto es tremendamente difícil, no existe como posibilidad para el ser humano. Pero sí, por supuesto, se puede tener un conocimiento muy pobre de las emociones y eso va arrastrando otro tipo de cosas. Es decir, si yo no tengo la autoconciencia necesaria respecto de lo que me está sucediendo, por supuesto que no puedo trabajar la autorregulación, necesito tener la autoconciencia para darle la mano a la autorregulación, ¿cierto? Y de esa autorregulación se desarrollan otros caminos, como lograr llegar, por ejemplo, a la automotivación. Entonces, si uno siguiera en esto, podemos seguir avanzando hasta esta autorrealización. Entonces, finalmente nos damos cuenta que si vamos más atrás, si no hay conocimiento de mis propias emociones, de cómo poder nombrarlas, de saber bien qué es lo que me está pasando, claro, yo podría decir que soy un analfabeto emocional. Me parece duro, sí, decírselo así. Es un concepto que se usa mucho, ¿no? Lo usamos. Yo también lo he dicho. Y es un concepto que usamos bastante. Pero qué difícil debe ser para un ser humano, me imagino, entenderse a sí mismo como un analfabeto emocional. eh, no podemos estar tan desconectados, lo vamos a vivir igual. No podemos escapar de ellas porque son inconscientes y van a estar presentes en nosotros de todas maneras. Lo podemos hacer mejor o lo podemos hacer peor. Depende de la formación que tengamos, ¿cierto? De, también de la gente que nos rodea. Pero bueno, eso es lo que opino respecto de él. Eli, Cuando tú mencionabas esa palabra, en realidad que suena dura, ¿no? Y uno lo ha leído muchísimas veces y ha Muchas. leído el analfabetismo emocional y demás, pero ya cuando Isa lo mencionaba, sí, sí sonó, o sea, qué feo, suena feo, ¿eh? sonó Será. mal. Sí, pero a mí Protesto. cuando iba, no, tranquilo, pero mientras Liz nos iba explicando esto que indiscutiblemente tiene toda la razón en ese sentido, yo iba pensando también que el utilizar, tal vez no ese término así, pero nos llama también o nos invita a darnos cuenta de cuánto conocemos nuestras emociones. Y cuando hablamos de ese proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? De la incompetencia inconsciente, de la incompetencia consciente, sobre todo en ese otro rectángulo que se habla en los procesos de aprendizaje, y nosotros decimos, bueno, a ver, me voy a dar cuenta de que tal vez no sé reconocer mis emociones, o no sé cómo manejarlas, o no sé cómo encauzarlas. Sé que existen las emociones, pero no sé regularlas adecuadamente.
tal vez ahí estamos invitándonos a través de un proceso de autoconocimiento a decir, bueno, ahora necesito trabajar en mis emociones, necesito aprender a reconocerlas, a identificarlas, a regularlas, a gestionarlas y demás, para llegar a esa, luego a esa sí, competencia inconsciente en donde podamos manejar y gestionarlas adecuadamente, que creo que es un proceso de aprender en el día a día, porque a pesar de que conozcas bien tus emociones y las manejes siempre, siempre va a haber situaciones en las que te confrontes, ¿no? Y en las que tengas que echar de mano muchos otros recursos para decir cómo manejo ahora esta situación o este evento que me provoca algo emocionalmente. Pero creo que podría ser por ahí, o sea, el usar, y creo que se utilizó en realidad de esta forma, ¿no? De entender que necesitamos aprender sobre las emociones y que cuando no aprendemos, entonces estamos cayendo, digamos, en esta categoría de analfabetismo Acá emocional. en Chile, fíjense que se ha puesto de moda la responsabilidad afectiva. No sé si, pero acá se está hablando muchísimo ahora, los jóvenes hablan mucho de la responsabilidad afectiva y eso ha sido Sí, sí. fabuloso, porque lo que ha hecho, en el fondo nos ha hecho un favor esto, porque lo que ha hecho es hacerlos pensar qué tan responsables son con sus acciones y sus palabras de lo que generan en los demás. Entonces eso los obliga a estar conscientes de sí mismos, a tener que fortalecer este primer pilar de la inteligencia emocional, ¿no? Que es la autoconciencia, para poder ser responsables afectivamente. Entonces yo tengo pacientes que vienen acá a hablarme acerca de su responsabilidad afectiva y hacen un análisis profundo de lo que les pasa para poder entender por qué le dijeron a la amiga X cosa. Y desde ahí luego se acercan a esa amiga para disculparse, pero con un argumento emocional de fondo, porque quieren ser responsables afectivamente. Ha sido una maravilla, así que los invito a que si no está de moda ya, lo pongan de moda. De todas Sí. maneras, es maravilloso. Sí, 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 se está trabajando acá también con esos. Lástima que muchos siempre encuentran la responsabilidad afectiva en el otro, digamos, que no son Ah, bueno. responsables afectivamente. Pero bueno, sí, ahí vamos, digamos. Depositar, te dejo la responsabilidad. Sí, Hablemos sí, de locus de control ahí, ¿no? A ver dónde sí, ponemos las totalmente. Pero responsabilidades en la vida. sí, Y bueno, y se usa Eh, también un poco por el hecho de decir qué tanto quiero yo vincularme en una relación, ¿no? El tema de la responsabilidad afectiva también va por ahí, y en los jóvenes, distancia. claro, y en los jóvenes como se manejan ahora tantos otros términos en sus relaciones, entonces el término de responsabilidad afectiva viene dado también por el hecho de, a ver, ¿cuánto me quiero yo comprometer en una relación? Somos novios, amigos, andamos y todos esos términos que ellos van usando cada vez. Estamos, También, sí. estuve, ese es la sí, palabra. Casi Sí. amigos o casi novios. hay muchos colegas, amigos chilenos, por ejemplo, Claudio Araya, que tiene un trabajo muy interesante sobre Claudio Araya sobre humanidad compartida, o también Rodrigo Britos y Rodrigo Pastrana también, bueno, que están trabajando mucho el tema de la compasión y Ujú. el tema también de la relación con la humanidad compartida. O sea, por ahí un gran salto que no hay que darlo por obvio en esta unidad entre el nosotros, la compasión, el aprendizaje y la inteligencia social con la inteligencia emocional. Me parece que eso está ahora muy en boga y la palabra compasión como algo que por ahí ha pegado en este compartir con el budismo zen, pero que ha ingresado también como parte dentro de las ciencias, de las neurociencias y de la psicología como un aporte muy interesante que también no sé si a ustedes les parece se pueda relacionar con esto. ¿Quieres decir algo? Yo, Dale tú primero, encantada. yo ya escuché, no hay problema. Bueno, sin duda se relaciona, o sea, me parece que sin duda se relaciona. Convengamos que la inteligencia emocional y la inteligencia social son gemelos, o sea, están ahí casi siameses, ¿no? Van de la mano completamente.
Y, y claro, cuando hablamos de compasión, estamos hablando del desarrollo de una capacidad, habilidad, fortaleza que nos ayuda a vincularnos desde el amor, pero además con el respeto a nosotros mismos. ¿Mm? La compasión es la capacidad que tenemos de mirar esto que le sucede al otro, el dolor, el sufrimiento en realidad en el otro, ¿cierto? Y desear profundamente, de manera muy honesta, que ese sufrimiento no esté ahí. Y si puedo hacer algo al respecto, lo hago. Pero considerando siempre que la compasión incluye el poder ver con claridad desde dónde voy a poder ayudar al otro, ¿cierto? Desde dónde voy a dar la mano a este otro que, en el cual veo sufrimiento, donde veo dolor. Entonces, mira qué idea se viene a mi mente en este minuto con este tema que me parece bellísimo, y es que cuando uno nace y vive con vulnerabilidad, durante la infancia, durante la adolescencia, hasta que puedes liberarte de ahí, ¿cierto? La compasión se vuelve algo esencial para poder vivir tu vida con menos sufrimiento, entendiendo que este sufrimiento no es lo mismo que el dolor. ¿Mm? El dolor es natural, el dolor es parte de nuestra vida, el dolor es algo que nos va a suceder sí o sí, sin poder nosotros liberarnos en su totalidad de ello. Sin embargo, el sufrimiento se presenta cuando a este dolor causado por ejemplo, por un abandono, ¿cierto? Se suman una serie de creencias, de creencias muchas veces erróneas, ¿cierto? Que son como una especie de garrapata que se van pegando en este dolor y que hacen que este dolor ya no sea solo dolor, sino que sea un gran sufrimiento, algo que me pesa en la vida y no me permite seguir adelante. Cuando ese sufrimiento está presente, cuando yo veo ese sufrimiento en otros, logro sentir esa compasión muy distinta a la tristeza que me puede dar ver ese dolor. Es mucho más profunda. Deseo que realmente ese sufrimiento ya no lo sientas. Deseo ayudarte, pero también considero desde donde estoy yo cómo ayudarte sin pasarme a llevar. Entonces, cuando creces en vulnerabilidad, necesitas aprender a hacer esto, sobre todo con tu familia muchas veces. Aprender a ser compasivo con la propia familia, a veces con los familiares que te han hecho daño, ¿cierto? Necesitas dar ese paso para liberarte de ese sufrimiento y poder efectivamente llegar donde quieres llegar en tu vida y no quedarte detenido sufriendo en una relación que te hace mal y que no sabes cómo llevarla, ¿no? No sé si me escapé mucho de lo que ustedes querían conversar, pero me parece tan importante hablar de la compasión cuando hablamos de vulnerabilidad, sobre todo. En la vida, para todos es importante, pero en este caso me parece súper, súper esencial. Y yo creo también algo importante en torno a la compasión y cuando lo ves desde la psicología positiva y lo ves desde el mindfulness, el hecho de comprender que la compasión primero no es lástima. Y creo que ahí rompes mucho esa idea, ¿no? Cuando tú oyes la palabra compasivo es como tengo lástima de la otra persona o tengo lástima de mí mismo. O sea, si a ti te dicen sé compasivo o contigo mismo es como que voy a sentir lástima de mí. Entonces, cuando rompes esa idea errónea, esa creencia que tenemos muchas veces nosotros frente a esa palabra, y vas más allá y empiezas a dejar, por ejemplo, bueno, Liz habló hacia el otro, que creo que es algo importante. Yo me voy a centrar en el uno mismo, ¿no? En la compasión, en la autocompasión también. Y no esa autocompasión como va a sonar duro lo que voy a decir, como ese lamerse las heridas, ¿no es cierto? Como es estar llorando sobre lo mismo negativo que de pronto nos pasó, sino más bien el dejar de ser tan críticos que a veces somos con nosotros mismos, de juzgarnos tanto, porque muchas veces eso ocurre y somos tan duros con nosotros que nos afecta definitivamente nuestra forma de ser, de relacionarnos. Entonces, ser más compasivos con nosotros nos ayuda también a ser más compasivos con los demás. Y en situaciones de vulnerabilidad, topando también lo que Liz mencionaba, el hecho de
de nuestros niños, nuestros jóvenes o las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, están siempre, todo el tiempo, siendo juzgados por todo lo mal que hacen las cosas. Nunca les cuesta a ellos muchas veces encontrar cosas buenas en ellos, cosas positivas en su persona, porque siempre lo ven todo como negativo. Entonces, el empezar desde ahí, ¿no es cierto? A ser compasivos, a ser más tolerantes consigo mismos, a ser más pacientes, al ser más... al aceptar las diferentes situaciones y el empezar a generar espacios para cambiar eso, creo que es importante para dar ese paso hacia el entender a los otros también, porque si no logras si no logras ser tolerante contigo, si no logras ser compasivo contigo, es difícil ser con lo otro. Y a veces son ejemplos sencillos. Por ejemplo, cuando trabajas con meditación y dices, no, es que no puedo meditar porque me desconcentro a los 2 minutos y te hablas y sientes como que no eres capaz de hacer eso. Y cuando en las meditaciones guiadas te dicen, por ejemplo, mira ese pensamiento con compasión, déjalo pasar y no te juzgues y céntrate otra vez en tu respiración, estás aprendiendo a no ser tan duro contigo. Y creo que eso es algo también importante dentro del hablar de las emociones y del autoconocimiento y lo que estamos topando ahora. Sí, es como que nos lleva otra vez a otro lugar de aprendizaje, que primero sería el revisar qué decimos cuando decimos compasión, cuando decimos ternura, y por otro lado, el ver la posibilidad de crear una comunicación compasiva, ¿no? Generar un movimiento de no solamente hablar, sino de comunicarnos de manera compasiva y que también en esto de algo tan simple como que puede ser un contagio, ya que salimos de esta pandemia, digamos, que esperemos no volver a entrar, pero ese virus que contagió, bueno, también puede ser un contagio de la comunicación compasiva y que se puede transformar en un modo de andar relacional que también, digamos, por ahí no tendría que ser disciplinar, tendría que ser como artesanal, porque a mí me preocupa en esto de lo que hoy decíamos del control y la normalidad, de que todo esto tan interesante, tan nutritivo, al caer en las manos de los ministerios o al caer en manos de la planificación, pierda el escenario de lo vivencial y lo experiencial para pasar a quedar en un molde. Generalmente sucede eso, al menos acá, ¿no? Queda, como dices tú, en un molde que ya luego deja de responder a las necesidades reales del ser humano. Yo he tenido la oportunidad de conversar acá en Chile con algunos docentes y se les entrega una serie de materiales de desarrollo de habilidades para la vida, desarrollo de la empatía, una serie de cosas, libros y más libros y cosas que tienen que hacer. Y la verdad es que no he tenido posibilidad hasta ahora de conversar con un docente que me diga algo distinto a esto es horror, es horroroso, no, es un trámite, es una tarea que no entiendo, que no quiero hacer, que se convierte en más peso en la mochila, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que eso se convierta, como dices tú, en un molde? No creo que sea la manera más adecuada de hacerlo, efectivamente. ¿Qué opinas tú, Eli? Sí, o sea, y claro, además son programas que se van poniendo de moda, ¿no? Y que muchas veces las escuelas, los colegios tratan de implementarlos y a la fuerza, cuando no se ajustan realmente a las necesidades, a los contextos mismos. Y también creo que es importante el pensar que cada grupo que nosotros tenemos, por ejemplo, los docentes, ¿no es cierto?, son diferentes y cuando tú te das la oportunidad de ir conociendo esos grupos, puedes ir desarrollando, no el programa, no la varita mágica que te va a dar la solución al problema, sino que de ellos mismos van saliendo las propias necesidades y tú vas implementando los recursos. Entonces creo que, además no creo que eso pueda ser una materia, algo que esté en el horario de clase y que tengas que cumplir y que además
y porque muchas veces pasa, tienes que tener nota al final, ¿no? O en el medio. Entonces, ¿cómo calificas eso? Y pasa muchas veces. Entonces, más bien el hecho de hacerlo de forma transversal, creo que puede ir permitiendo desarrollar realmente estas situaciones que no tienen que quedarse como moda, porque con relativa frecuencia vemos que aparecen ciertos términos, desaparecen otros, se ponen de moda otros y surgen, ¿no? A veces en años, 2, 3 años, 4 años y van pasando, pero sí son situaciones que vemos necesarias hacerlo y que se tienen que ir desarrollando. Ahora, tal vez, y como decía, este proceso parte desde cada uno de nosotros. Entonces, como educadores también, el reconocer qué tanto conocemos nosotros sobre la inteligencia emocional, no solo en teoría, porque en teoría de pronto damos la clase perfecta, pero qué tanto la sabemos manejar a nosotros mismos. Y a partir de eso, vamos modelando en nuestros alumnos, porque yo creo que sobre todo en el ámbito educativo, el modelaje es súper importante. Y entonces así sí vamos permitiendo que esos aprendizajes se vayan dando sin imposiciones, sino como una forma de vivir y eso se va adquiriendo. Eso Vamos, es una Bandura, forma de todavía. vivir. Vamos, Bandura. Sí, 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 tal cual. Nos pasa en la facultad, ¿no es cierto, profe? Nosotros, nosotros somos los rebeldes de la facultad, no damos el programa, digamos. No, Pero nos rebelamos contra el programa que nos obligan, digamos. es interesante, por eso digo, cómo necesariamente para mí, en esto que compartimos con Nico muchísimo, el incorporar en el escenario del aprendizaje lo emocional, lo afectivo, tiene que ver con la irreverencia. O sea, en la medida que se transforma en algo académico, en algo planificado, pierde la existencia de una persona que comparte la emoción y el sentimiento, su vocación, lo que ama, porque queda estandarizado, tipificado, y eso por eso creo que necesariamente, y esto también está del lado que lo suelo compartir con un amigo, Carlos Eduardo Maldonado, que es de Ciencia de la Complejidad, necesariamente para crear márgenes de libertad estamos llamados a la irreverencia en lo académico. Porque cuando la escuela enseña para la escuela, dejó de enseñar para la vida. Y hay una tendencia en atrapar, normalizar. Tenés dos situaciones. O se incorpora un programa o sos un loco. El sistema trata, no como la Matrix, ¿no? Trata de ver cómo eh, tu, tu desfasaje lo trata de ubicar en un lugar y esa es la tensión constante que tenemos cuando, como educadores, cuando vamos por estos caminos que queremos que siempre sean novedosos, ¿no? Es un desafío realmente el pensar en la compasión, el pensar claramente que si no lo siento, si no lo vivo, no lo experiencio, si yo no tengo experiencia de calma, ¿cómo puedo transmitir calma? Y, eh, y por ahí decíamos en esto de que por ahí a nosotros nos ha tocado trabajar con niños, adolescentes, que normalmente están desde, como vos decías, soy Liz, o no me acuerdo si era Eli, desde un lugar en realidad de que constantemente le están como marcando lo que no llegan a hacer, lo que no pueden, lo, y a veces simplemente con que un adulto lo pueda mirar de otra manera, le pueda prestar un sueño, le pueda prestar un sueño, es que él puede soñarse desde otro lugar. Ujú. Es desde ahí que ese autoconcepto que empezamos a desarrollar cuando somos pequeños en base a lo que los adultos nos dicen, se ilumina y cambia, ¿cierto? Porque alguien ve en nosotros esa posibilidad.
Y eso habitualmente lo hacen otros adultos. Muchas veces lo hacen también otros adultos significativos y no solo los padres en contextos muy vulnerables. ¿Ah? Y no porque todos los padres en contextos vulnerables sean atroces, sino porque la vida es difícil y hay que trabajar infinito y a veces nos separa durante todo el día y esa mamá que tiene que ir al trabajo y que llega a casa a limpiar y luego esto y lo otro, a veces no tiene espacio de tiempo para detenerse y ver a ese pequeño, ¿cierto? Y lo que ese pequeño necesita. Y a todos quienes están o han estado en vulnerabilidad en su vida, deben entender lo que significa también ser ese pequeño, esa pequeña, a la que no le pudieron dar esa mirada. Y cuando aparece esta otra persona que logra mostrarte que es un espejo también, ¿no? De tus capacidades, de tus virtudes, y te muestra un posible futuro distinto, por Dios que cambia la vida, muchísimo, muchísimo. Se abren puertas que pueden haber seguido cerradas si no hubiese sido por esa persona. Y desde ahí lo que tú, Ilse, decías hace un rato de la comunicación compasiva, ¿cierto? Eh, la comunicación, sobre todo compasiva, sería maravillosa siempre. Es tremendamente importante el uso del lenguaje, el qué vamos a dejar en el otro a través de nuestras palabras, qué emociones, qué creencias instalamos, se vuelve esencial para su crecimiento como ser humano. ¿Mm? Y claro, y ahora indiscutiblemente, esto no puede sonar solamente como a utopía, a un discurso bien lindo, a ideas nada más, ¿no? Porque creo que cuando ya estás trabajando en condiciones, con chicos, en condiciones de vulnerabilidad, cuando estás en esos espacios, sí, muchas veces sentirás la impotencia de no poder llegar a ellos, de no poder cambiar lo que tú quisieras. Y creo que ahí es importante el empezar a priorizar, porque a veces nos centramos tanto en el currículum formal, en el establecido, y ustedes, Ilse, tú decías que tú y Nico son los que rompen, ¿no es cierto?, esos esquemas, y creo que a veces nos toca hacer eso, porque centrarte qué sé yo, en aprender los casos de factoreo, en aprender cosas a veces muy abstractas, que no digo que no son importantes, pero que para esas necesidades de esos chicos en ese momento no es lo prioritario, porque cuando de pronto necesitan que les escuches o necesitan esas palabras que Liz mencionaba, ¿no es cierto?, de creer en ellos y demás, o de darles todas esas otras, o enseñarles esas otras habilidades. Por ejemplo, a veces son tan hábiles en los cálculos, en cosas así, y enseñarles cómo direccionar eso positivamente. Creo que eso es lo que tenemos que ir mediando. Y a mí me gustaba mucho cuando Ilse me contaba hace algún tiempo sobre su escuela, justamente porque decía, rompe todas esas ideas de lo tradicional, de lo establecido, y buscan ustedes dar ese paso, ¿no es cierto?, de llegar a las personas como tal. Y creo que el hacer estos espacios es bueno porque nos invita justamente a no desfallecer, a no pensar que ya no vamos a alcanzarlo, sino que vamos haciéndolo poco a poco, con errores, con aciertos, con desaciertos, pero vamos avanzando en ese camino. Me gustaría agregar algo respecto de lo que dices, Elizabeth, y es qué importante es que también tengamos claras las expectativas que tenemos cuando vamos a decir o a enseñar a alguien lo bueno que es, ¿no? Cuando vamos a decirle a un ser humano que vemos cualidades en ese ser humano, ¿no? Nuestras expectativas es importante que estén ajustadas. No vamos a lograr. Se me detuvo la cámara, ¿están todos ahí? ¿No? No vamos, creo que soy yo que de pronto se detiene esto. No vamos a lograr un cambio inmediato. Y yo creo que eso es importante. Yo voy a decirle a un niño, a una niña, a un adolescente, ¿cierto? Veo que eres mejor de lo que tú mismo ves, veo todo esto en ti, mira, fíjate, esto eres. Por supuesto que es muy probable que no vamos a ver al siguiente día un ser humano completamente renovado, pero sí instalamos una semilla. Entonces, que entendamos cuál es nuestra expectativa y qué podemos esperar en el fondo de regreso en esto. A veces nada, solo basta con poner esa semilla, pero en muchos casos esa semilla va a germinar en algún minuto, quizás no lo veamos, pero ¿qué importa? ¿Cierto?
si lo que queremos es instalarlo, queremos dejar eso. Quizás hablando de alguien que pasa por nuestra vida nada más un tiempo. Dejar eso ahí instalado. Eso. ¿Se nos fue Ilse? Buenas. Sí, Aprovecho, ahí está. aprovecho la desaparición de Ilse por un momento para presentarnos. Mi nombre es Maximiliano, estamos acá desde Chaco en la Escuela Mariano Ferreira. Por ahí mencionabas recién que Ilse les comentaba un poquito de las características. Nuestra escuela es una escuela que ha tenido muchas dificultades para sostenerse a flote. Empezó como una experiencia de nivel secundario para estudiantes con sobredad relativa, es decir, alumnos con más edad que la que tenían para estar en un determinado año, pero que por otro lado también, digo, eran excluidos. Y por ahí quería incorporar una visión o una idea que nosotros también a veces manejamos, la idea de la vulnerabilidad, tratando de no entenderla como una cuestión, digo, inherente a una persona, sino enmarcada en una relación de poder, muchas veces en la familia, con el Estado, o en las relaciones eh, interpersonales. Y bueno, nuestra escuela tiene esa característica también de haber atravesado esas instancias y por ahí en el desarrollo también apareció posteriormente la posibilidad de ofrecer o de desarrollar propuestas de formación de nivel superior. Hoy en día nosotros tenemos estos estudiantes que están acá, son estudiantes de auxiliar docente, que es el preceptor o celador, no sé cómo se llamará en Ecuador o en Chile, y psicopedagogía. Entonces, hay un clima de bastante ebullición por ahí que quedó desde ayer. Estuvimos trabajando acuerdos de convivencia. Y digo, me resultaron, por lo menos personalmente, pero veía acá mucha gente asintiendo con la cabeza, caló muy hondo varias de las cosas que tanto Liz como Elizabeth acaban de mencionar y las ideas que volcaron recién. Entonces, por ahí, no sé, yo solamente quería, digo, aprovechar un momento para agradecerles, por ahí habilitar si hay alguna pregunta acá, y remarcar esta idea por ahí también aparece mucho en, en la, en la comunicación, en la comunicación en general, en las redes. La idea de, bueno, nosotros nos criamos así, antes papá era con el cinto, mamá era con la chancleta, con la ojota. Digo, también no perder la esperanza de que quienes somos adultos, adolescentes y adultos, y por ahí hemos tenido ciertas carencias en algún momento, digo, eh, también podemos seguir aprendiendo de las emociones, y también la idea de la responsabilidad. Cuando nosotros empezamos a ocupar lugares como actores en espacios educativos, la responsabilidad no solamente de aprender y de formarnos, sino también la responsabilidad con el otro, como mencionaban ahí, digo, la responsabilidad efectiva siempre la reclamamos al otro, pero también, digo, tiene que ver con uno mismo hacerse cargo de formarse, de entender, y el que más sabe, me parece que muchas veces tiene otras responsabilidades que el que no. Así que bueno, muchas gracias, y no sé si hay alguna pregunta o si les quieren dejar, les comento porque en un rato también nosotros tenemos una cena acá, ¿sí? Vamos, Vamos todos para allá. como la bien al tiro. Y no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, un comentario. No, no se escucha. No, se apagó el micrófono. Que traduzca la respuesta, la pregunta, digo. No, Maxi se cortó el micrófono.
Se desenchufó el micrófono. Perdimos el ¿Qué pasó? contacto. Perdimos el contacto. Bueno, mientras arreglan el inconveniente técnico, bueno, yo no sé si vos, Ise, me presentaste. Hola, hola. En las sombras, ahí está, ahí volvió, ahí volvió. Me cortó la presentación, no importa. Se cortó de vuelta. Mientras tanto, Nico, por favor, Sí, con- sí, dale. ocupa. Bueno, yo en realidad estamos en otro sector. Ahí mis alumnos son un poquito tímidos, no están queriendo mostrarse, pero Giselle y Karen sí son las que están dando la cara por el grupo. Nosotros estamos haciendo una tecnicatura en psicología y estamos dando una materia que se llama práctica profesional educacional, digamos, ¿sí? Entonces estamos ya prontitos a salir al campo y ver un poco esto de lo que ustedes nos están hablando, digamos, ¿sí? Van a ser una de las primeras experiencias que van a tener, ¿sí? Con nuestro objeto de estudio, digamos, así que muy buenos los aportes que estamos recibiendo y seguramente nos van a dar muchas ideas como para ir interviniendo o haciendo algún proyecto para ver nuestra realidad. Sí. Sí, o sea, ¿Me de hecho, escucha ahora? sí, ya lo escuchamos. Gracias. Me llamo Esteban Bálsamo, soy estudiante de cuarto año del profesorado auxiliar docente. Y cuando estaban hablando del tema de que todos los adolescentes toman, por decir, el ejemplo del narco, me hicieron acordar a que el año pasado en una práctica, yo cubrí 2 horas cátedra, un curso de segundo año en la escuela donde estaba haciendo práctica. Y yo les pregunté a los chicos qué pensaban hacer cuando terminaban el secundario. Y bueno, la mayoría me dijo eso, que querían ser narcotraficantes porque estaba de moda la serie de Escobar. Y yo le dije, bueno, chicos, digamos que es una profesión un poco riesgosa, le digo. Piensen una segunda y díganme una se puede hacer. Y bueno, después hablando, los fui incentivando a que me contaran qué es lo que realmente les gustaría hacer. Y hablando con ellos, bueno, por suerte después cambiaron la idea, por lo menos hasta que me fui, ya no querían ser narco. Pero les juro que me hicieron acordar de esa situación al momento cuando escuché eso. Y sí, lamentablemente los chicos, aparte de la falta de afecto, tienen una falta de ejemplos, pero no solo ejemplos en la sociedad, en general, en la televisión, en las redes sociales, no hay ejemplos a seguir o muchos ejemplos para escuchar. Y si nosotros el día de mañana desde la escuela podemos colaborar un poco. Lo que sí es cada vez más difícil por las propias redes sociales y la televisión, que lo que menos, digamos, promueven son em, esto de saber identificar las emociones, saber, o sea, aprender no a controlarlas porque no se pueden controlar, pero sí a saber gestionarlas, identificarlas. Eso quería decir, gracias. Ay, y recuerden que hace poquito salió un estudio en toda América, era realmente, porque no era solamente de un país o así, sino era de toda América en relación a qué querían ser los jóvenes. Y era TikTokers, YouTubers, influencers, porque claro, es el modelo duro, ¿no es cierto?, que van teniendo ellos, pero creo que ahí cuando nosotros les damos la oportunidad de ver otro tipo de modelos, desde, por ejemplo, desde nuestros proyectos de clase, desde lo que vamos enseñando, creo que ahí resulta porque aprenden a mirar las cualidades de otras personas que de pronto, si no les enseñamos, no tendrían espacio de hacerlo. Por ejemplo, la música, y creo que es de toda Latinoamérica, ¿no es cierto? El reggaetón
es la fuerte, es lo que pega más fuerte en los adolescentes. Y cierta música, ¿y en qué se traduce eso? En un pobre lenguaje, en una desvalorización de las personas, de las mujeres, también sigue el maltrato. Es decir, el círculo de violencia que vamos mirando va desde muchos focos y se va metiendo muy suavemente, muy rítmicamente, si ustedes quieren, en el cerebro de los chicos. Entonces, darles oportunidad de mirar de tener otras experiencias, de mirar otras cosas, de mirar otros modelos de jóvenes como ellos, porque de pronto a veces a los profesores tal vez pasan los años y nos ven como modelos, pero cuando son chiquitos no. Entonces, si les vamos dando otros modelos de jóvenes igual que ellos, que están haciendo otras cosas, que están saliendo, por ejemplo, adelante, que se dan cuenta de que alguien creyó en ellos y logran encontrar otro camino, pueden ser como esas semillas que vayamos plantando en ellos y que en algún momento ya no escuchemos decir lo que nos decía, ¿no es cierto?, el profe, de que yo quiero ser narco, yo quiero ser influencer o yo quiero ser TikToker, sino que quieran ser algo diferente que sea bueno para ellos y que aporte también a su comunidad, a su sociedad y demás. Pero de hecho, creo que hace poco estoy hablando, no sé, pónganle 5 años, había leído un estudio que se hizo en Alemania sobre orientación vocacional, digamos. Y tres de las carreras más elegidas eran policía, proxeneta y narcotraficante, digamos, ¿sí? En Alemania. Sí, 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 sí. Sí. Prometedora. También tenemos que ver, digamos, esto volvemos al punto inicial. La idea no es generar un programa de contenidos que contrapongan lo que está pasando, sino en principio ver cómo nos acercamos a la persona para que juntos veamos los contenidos. El problema es que sigue siendo el orden de respuesta de las sociedades disciplinares de crear contenidos para confrontar lo que pasa. Y en realidad, como digamos, hoy hablaban del cuerpo, ¿no? Michel Foucault habla de cuerpos dóciles, ¿no? Esto de cómo hacer para que, digamos, también nosotros no podemos utilizar la misma técnica que utiliza o estrategia para generar cuerpos dóciles. Por eso también esto de primero una cercanía. O sea, por ejemplo, algo básico, que por ahí yo les digo a los que van a ser docentes o a los que comparten con nosotros esta experiencia de aprendizaje. Yo siempre trato de comenzar a contener los nombres, porque sin nombres hay alumnos. Si la figura del alumno mata a la persona del aprendiente, estamos haciendo más de lo mismo. Liz, ¿quieres decir algo tú? Como para ir cerrando, porque, o sea, no nos invitaron a la cena, pero bueno, parece que ya está a punto. Ya está. Bueno, ahí Elizabeth tiene un lindo sol y un buen tiempo. Nosotros, a falta de eso, tenemos algo caliente para comer. Hay una participación más de un estudiante acá que si la podemos sumar. Vale, vale. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Claro. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Molina Nicolás. Soy estudiante de la carrera de la Tecnicatura Superior en Auxiliar Docente. Y justamente estaba comentando con Esteban lo que él dijo. Él hizo sus prácticas en una escuela de resistencia que es el CEP 29, que queda en un barrio de la periferia. Y lo que a mí por ahí me llamó un poco la atención es que esos pibes que son de la periferia tienen como referente esa salida laboral súper rápida, o lo rápido, o sea, tipo, la típica, la fácil, como dicen por ahí. Yo mis prácticas profesionales las hice en el Colegio Nacional, que vendría a ser como, no sé, un poquito más top acá en Resistencia. Y claro, un colegio de zona céntrica, de personas más acomodadas, por así decirlo, con un poder adquisitivo un poco mejor que los chicos de la escuela donde fue Esteban. Y por ejemplo, a mí me tocó quinto año y yo les pregunté a esos chicos que
qué pensé que iban a hacer cuando terminen su carrera y su carrera, no, su estudio. Me dijeron que estaban preparándose para ingresar a abogacía, ingeniería, arquitectura. Y bueno, justamente acá hablando con el rector, creo que no llegamos a una conclusión, pero quería preguntar si el contexto también forma eso y tiene que ver un poco también con la elección de carreras por ahí de los chicos. Claro, y la cuestión también del día a día, porque por ejemplo en la escuela donde estamos nosotros, vos les preguntás a los alumnos del secundario, y ¿qué vas a hacer mañana? No sé, yo vivo hoy, te dicen. Como que no tienen una perspectiva más amplia, o sea, no les importa proyectar a futuro, sino que hoy estoy y mañana veo, o sea, no importa lo que pase. Y los otros pibes que por ahí creo que tiene que ver también con lo familiar, porque los padres tienen trabajo un poco mejor o son personas profesionales, creo que ya apuntan a un proyecto de vida. Lo que quería preguntarle era eso, si consideran también que la estructura familiar y el contexto social es un condicionante para los chicos. Absolutamente, claro que sí. Sin lugar a dudas, el contexto social y la estructura familiar son variables tremendamente importantes en las decisiones que estos chicos van a tomar. Sin embargo, yo creo que tengo la impresión de que nuestra conversación tiene que ver con mostrar también que a pesar de que a veces eso no está bien o no es la mejor condición, ¿cierto? Social ni la mejor familia, eh, hay salidas de este espacio complejo en el que a veces uno puede estar atrapado y también esta conversación me da la impresión de que tiene por objetivo generar el entendimiento de cuáles son esas salidas. Estamos hablando de ambientes que son, cierto, más bien vulnerables y por tanto estamos hablando de un contexto difícil y probablemente de una familia que efectivamente no tiene quizás todos los recursos en ningún área a lo mejor para poder empujar, encauzar de la mejor manera tal vez a esta persona, a este estudiante, a este niño, ¿cierto? Sin embargo, no creo que la mayoría, a pesar de que quizás se ha dicho de una forma un poco graciosa en este último momento, esto de las carreras, que se va a estudiar esto, lo otro, que van a ser todos narcos, qué sé yo, pero me parece que en realidad la mayoría no quiere eso. Sí, algunos, sin duda, no lo vamos a negar, no queremos taparnos los ojos y pensar que todos quieren ser profesionales y no, ¿cierto? Pero en el camino, en ese camino que no necesariamente es ser profesional, ni en la otra esquina donde está el narco, ¿cierto? En el camino, en esta recta, hay muchos otros puntos donde podemos encauzar a estos jóvenes y que son buenos, que son buenas formas de vida, ¿no? Y es ahí donde podemos hacer la diferencia. Elizabeth, no sé, ¿tú vas a decir algo? Sí, no, igual, el contexto indiscutiblemente va a influir y pensemos en algo, ¿no? Cuando tenemos grupos o poblaciones muy vulnerables donde la necesidad prima siempre frente a muchas cosas, entonces a veces justamente son ellos quienes, valga la redundancia, son más vulnerables justamente para no tener muchos sueños en grande de lo que pueden lograr, porque los recursos piensan que no les permiten. No es la regla de todos, pero suele ocurrir eso. Entonces, creo que sí es bueno partir desde identificar, ¿no es cierto?, cuáles son esas carencias que están teniendo, cuáles son sus sueños y ayudarles a construir sueños, porque cuando nosotros ahora nos centramos un poco en esta idea de las profesiones, pero no tiene que ir por la orientación vocacional solamente de una prueba o de una profesión o las carreras típicas, ¿no es cierto? Medicina, abogado y demás, sino más bien el ir haciendo un proyecto de vida con ellos. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus aspectos más amplios? ¿Cuáles son aquellas debilidades que tienen? ¿Qué sueño tienen para su futuro? Hay en educación, yo trabajo también mucho en inclusión educativa.
Y dentro de educación, de inclusión educativa en atención a múltiples discapacidades, hay algo que se hace que se llaman los mapas. Y son los mapas de los sueños, los mapas de la vida de la persona, los mapas de las relaciones y demás. Y me parece lindo el poder aterrizar eso con nuestros alumnos, porque, por ejemplo, cuando tú haces un mapa de los sueños con tus alumnos, empiezas a plasmar lo que quisieran y realmente es algo muy, muy lindo el sacar los sueños que ellos tienen. Si haces el mapa de las relaciones, ¿no es cierto? A ver, ¿con quiénes se vinculan ellos la mayor parte del tiempo? Si hacen el mapa de su biografía, ¿cuáles son los eventos buenos que han tenido? ¿Cuáles son los eventos negativos? ¿Cuáles son los que les han enseñado cosas? Es como ir creando ese proyecto de vida y a partir de eso se les puede acompañar, porque no es direccionar, sino realmente acompañarles en ese proceso hacia lo que queremos que logren después. Entonces, no es algo que tendría que darse, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en tercero de bachillerato, que es el último año del colegio, no sé cómo es en los años de ustedes o en el sexto curso, qué sé yo, pero al final, pues no es algo que tiene que hacerse en el último año de colegio, sino que tiene que hacerse a lo largo de toda desde niños inclusive, porque así vas perfilando lo que ellos pueden hacer a futuro. Sabes, Elizabeth, te escucho y quiero contarles muy breve, porque sé que quieren ir a comer, que me recuerda cuando yo tenía, creo que 8 o 9 años, en tercero básico acá en Chile. Estaba en un colegio muy pobre, éramos muy pobres en mi infancia, muy pobres. Y recuerdo que una profesora me preguntó, yo me quedaba luego de clases a veces porque tenía una voz muy aguda y la profesora odiaba mi voz y me sentaba a leer un libro y tenía que tratar de repetir lo que ella decía o tratar de leer algo si podía con una voz muy grave porque ella decía que mi voz era horrorosa. Entonces, mientras hacíamos ese ejercicio, recuerdo que una vez me preguntó Elizabeth que cómo quería yo ser de adulta, que cómo soñaba yo ser de adulta. Y yo recuerdo que le dije que yo quería ser una mujer muy ocupada como mi madre, que trabajaba muchísimo. Yo no tenía idea de todo lo que trabajaba en ese tiempo. Para mí era una mujer muy ocupada. Y sabes que esa imagen se quedó en mi mente y la fui desarrollando a mi manera, ¿no? Y de ser una mujer muy ocupada, que trabajaba, que tenía muchas cosas que hacer importantes, como mi madre me lo contaba a mí, ¿no? Y nunca se fue de mi mente hasta el día de hoy. Y yo creo que eso causó mucho también el camino para poder llegar a desarrollarme como lo hice. Y es muy bonito escucharte decirlo ahora. Me vino a mi memoria de pronto eso. Quería compartirlo con ustedes. Por ahí esto de, como para ir cerrando, digamos, creo que es interesante lo que estamos haciendo, que es un poco lo que se busca hacer como diferencia, ¿no? Construir nuevos relatos, porque por ahí hay monólogos o soliloquios y la posibilidad de que lo mismo pueda ser relatado de otra manera permite un futuro posible diferente o crear mundos posibles o futuros a través de los relatos. ¿Y qué mejor que pensar un docente que sepa contar cuentos, que sepa contar historias, que sepa compartir narrativas para que en esto que decíamos del sueño y del soñar se puedan producir escenarios diferentes, ¿no? Porque también podemos estar con condiciones que quizás acorten la posibilidad del futuro. Pero también, digamos, podemos producir el efecto bola de nieve con una pequeña mirada, un pequeño gesto o un sueño que impulsen, digamos, a un más allá que todavía no se ve. Así que bueno, yo les agradezco por este principio. Creo que quedaron temas para seguir dialogando. Me gustaría que lo podamos generar como esta relación entre lo que es la educación emocional y el proyecto de vida. Me parece que es un tema interesante para desarrollarlo después. Quedó abierto, ¿no? Así que les doy un abrazo virtual fraterno y les agradezco por su tiempo y su generosidad. Muchas gracias por la invitación. Sí, Muchas gracias a Ha sido ustedes un por el gusto. espacio. Hasta luego, nos estamos viendo. Buenas Hasta luego. noches, hasta luego. Adiós, chaucito.